las 8:42 de la mañana. Estamos No Hay Derecho. Y como solemos hacer aquí en el programa, cuando salen algunos temas que son muy especializados y que tienen que ver con asuntos que hay que aclarar, pues llamamos a los que saben. Y esta vez hemos invitado a Véronique Henry. Ella es jefa de la delegación en el Perú de la Fundación Tierra de Hombres, que es una institución que hace muchísimos años está trabajando los temas relacionados con jóvenes o adolescentes infractores, no es decir, que infringen la ley, que la vulneran de una u otra manera, pero que proponen de manera sistemática y pueden dar cuenta efectivamente de que hay otras maneras de justamente abordar este problema, de que la cosa hay que tomarnos en serio y no de manera demagógica, porque finalmente podemos generar una sola alternativa que no va a resolver el problema, y la frustración de la población va a ser mayor. Y vamos a hablar con Véronique sobre este decreto legislativo que acaba de sacar el Ejecutivo, que modifica el Código de los niñas y adolescentes para regular las sanciones a infractores de la ley penal y su ejecución, ¿no? Véronique, ¿qué tal? Gusto saludarla, muy buenos días. Sí, buenos días, Glaster. Muchas gracias por la invitación. Al contrario, gracias por estar con nosotros para aclarar estos temas. A ver, ¿qué cosa dice la información concreta en torno a porque este es otro dato importante que ustedes manejan? Es decir, estamos legislando frente a un grupo importante de personas que del conjunto de delitos que se cometen todos los días es mayoritario, o más bien la información dice que los jóvenes infractores son proporcionalmente a la cantidad de delitos que se cometen, digamos, menores en términos de lo que son los adultos. ¿Qué dice la información? ¿Era necesaria una cosa de esta naturaleza? Mire, en relación con la proporción de infracciones que son cometidas cada año por adolescentes de 14 a 18 años, en relación con los delitos cometidos en el país por personas adultas, es de 3.1. O sea, de cada 100 personas que cometen un delito, solamente 3 son menores de edad. Entonces, efectivamente, estamos hablando de una minoría en término cuantitativo. O sea, de 100 delitos que se cometen, 3 son cometidas por, digamos, adolescentes en edad de adolescencia. Así es. 3 y preciso que son de 14 a 18 años, que es en el Perú, según el Código del Niño y Adolescente, la edad de responsabilidad penal. Bueno, lo que nos llevaría a un primer cuestionamiento de si era necesario que se dé una ley de esta naturaleza o no, porque no se puede, y le pregunto, Véronique, legislar para una minoría. Exacto, sí. Mire, hay cosas en el decreto que nos parecen buenos, que después les comentaré. No, hay avances, hay propuestas interesantes, pero sí, efectivamente, la parte que nos preocupa más es el aumento de penas, de la duración de pena privativa de libertad, que hasta el momento eran máximo de 6 años y ahora pasa hasta 10 años para los adolescentes de 16 a 18 años, siempre y cuando ellos cometen infracciones graves, que son, por ejemplo, homicidio, feminicidio, secuestro, violación sexual, extorsión. Entonces, estas infracciones, a partir de ahora, sí se van a poder castigar con penas privativas de libertad hasta 10 años para estos adolescentes de 16 a 18 años. Y en cuanto al rango de edad de los 14 a 16 años, la pena ahí sí van a subir a 8 años. Entonces, para nosotros, pues nos parece que es un retroceso. ¿Por qué? Es un retroceso porque en realidad a nivel internacional, en todos los países del mundo y de la región América Latina donde se han experimentado este tipo de propuesta legislativa, donde se quiere o bien aumentar la duración de las penas, o en algunos países bajar la edad de mayoría de responsabilidad penal, es decir, empezar a juzgar los adolescentes, por ejemplo, a partir de 15 o 16 años como adultos. En todos estos países que lo han experimentado no ha mejorado
no ha solucionado el problema de la violencia adolescente y en muchos casos, al contrario, lo empeoró. Ha generado más violencia, ha generado que los adolescentes se quedan más tiempo privados de su libertad, muchas veces en condiciones que no eran buenas y en vez de reinsertarse, rehabilitarse, al contrario, más bien van a empeorar su conducta delictiva. Entonces, para nosotros nos parece un poco un despropósito esta iniciativa y además que nos parece que es un poco también desviar el problema de fondo, que en realidad es otro. Porque si los adolescentes, hay muchos problemas en realidad, es un tema multifactorial, multicausal, que viene del hecho de que no hay suficiente prevención de la violencia en el ámbito familiar, comunitario, escolar, no se previene, no se atiende de manera oportuna los adolescentes que empiezan recién a cometer infracciones. Sabemos que todos los adolescentes cuando empiezan a cometer infracciones no van de frente a cometer infracciones como de homicidio. Siempre hay un camino, ¿no? Entonces empiezan con cosas que no son graves, empiezan robando un teléfono, una cartera. Entonces ahí justamente es donde se debería intervenir de manera mucho más oportuna y especializada, y ahí es donde se debe implementar y favorecer las medidas no privativas de libertad para justamente ahí parar este principio de camino delictivo, si lo podemos llamar así, para que el chico ya se reinserte y entre nuevamente a formar parte de la sociedad como un ciudadano de bien. Los siguientes pasos en este círculo o en este tránsito a la delincuencia, ¿no? Mayor, digamos, o más organizada, o más agravada. Pero, Verónica, quería yo preguntarle por otro asunto que a mí me llama mucho la atención, y es el siguiente. Si de cada 100, 3 tienen estas características, es más fácil para el Estado trabajar con ese 3% otras políticas, porque justamente el grupo es más reducido. Y porque además hay un Plan Nacional de Tratamiento y Prevención de los Adolescentes en conflicto con la ley penal, el Plan Puedo. Sí. Que eso es lo que deberían fortalecer. Exacto. Entonces, justamente nosotros siempre estamos diciendo al gobierno, al Estado peruano, en vez de aumentar penas o de buscar alternativas legislativas, se debería al contrario implementar lo que ya existe, porque en realidad en el 2013 se elaboró este plan por iniciativa del gobierno, lo lideró el Ministerio de Justicia. Fue un proceso muy participativo que duró unos casi 6 meses a través de talleres donde han participado todos los sectores de justicia, Fiscalía, Ministerio de Justicia, Poder Judicial, Defensoría del Pueblo, Policía Nacional, sociedad civil, y ahí se ha trabajado por mesas temáticas, por ejemplo, prevención de la violencia, reparación del daño, reinserción de los adolescentes. Fue muy interesante y este plan finalmente lo elaboraron los que realmente están a diario trabajando con estos adolescentes, saben muy bien del tema. Y por eso este plan ha salido como algo muy coherente, integral. Tiene 3 grandes ejes de intervención. Primero, la prevención de la violencia en los ámbitos familiares, comunitarios, escolares, todo esto. Y luego viene el eje de fortalecimiento de la Administración de Justicia. Y el tercer eje es el eje de reinserción de los adolescentes. Entonces, este plan realmente es una buena política pública. Fue diseñado del 2013 hasta el 2018. Fue firmado por un decreto supremo por el presidente de la República. Ahora, desde el 2014, se está implementando en algunos distritos y regiones un poco a título piloto. Está en Villa María del Triunfo, en Lima Sur. Está en José Leonardo Ortiz, en Lambayeque, en Trujillo, en el Agustino, aquí en Lima. Y estos 4 distritos justamente se han escogido porque ya había iniciativas avanzadas, porque está el Ministerio Público con su Programa Nacional de Justicia Juvenil Restaurativa, que ya tienen sus equipos especializados, los fiscales han sido capacitados y conocen muy bien el tema, o porque nosotros como Fundación Tierra de Hombres estábamos allá en Chiclayo y en el Agustino desde hace 11 años con nuestros equipos también. Entonces, el Ministerio de Justicia dijo, bueno, si hay que empezar por lo menos donde ya hay algo, ¿no? Entonces, es muy buena iniciativa,
pero nosotros vemos muchas limitaciones, es que este plan hasta el momento se reduce a esto. ¿Y por qué? Porque no cuenta con recursos financieros. Entonces, claro, y es ahí donde debería el Ejecutivo, digamos, trabajar y ponerle más dinero, y ponerle exactamente, más empeño. Porque en realidad nosotros vemos que no hay necesidad de generar más leyes. Lo que se requiere es que se implemente el plan nacional que ya existe, que ya es una política pública ahora, Verónica, aprobada. Una pregunta en relación a eso que me da mucha curiosidad, Sí. y es que yo conozco mucho al ministro del Interior, me parece una excelente persona, excelente funcionario, pero el 2013 pensaba lo que piensa ahora en relación a estos temas. Tengo la impresión que no cuando era jefe del INPE. Bueno, me imagino que por ser ya ministro debe tener también otra posición, o no sé. Uno no puede cambiar pues, de opinión tan rápidamente, ¿no? No sé, pero o sea, nosotros, por ejemplo, para volver al tema del plan Puedo, al final de 2013, cuando ya se aprobó por decreto supremo y se empezó en el 2014 a implementar como piloto, algo que nos llamó mucho la atención es que el plan era muy bueno, muy coherente, completo y todo, pero no se sabía cuánto costaba. Nadie nos podía decir, ese plan va a costar tanto. Entonces, es también un poco, hacemos un plan muy bonito que tiene ambición nacional, pero no sabemos cuánto cuesta y menos sabemos cómo se va a financiar. Entonces ahí empezamos a ver las limitaciones. Está bien en Trujillo, por ejemplo, o en Chiclayo, porque está el Ministerio Público con su programa y estamos nosotros, pero ahora sí, mañana el plan lo queremos implementar, no sé, en otra región, otro distrito, y ahí nos van a decir los fiscales, los jueces, todos los operadores que tienen alguna competencia en el tema nos van a decir con mucho gusto, pero yo para eso necesito fiscales especializados, capacitados, necesito equipos técnicos que sean psicólogos, trabajadores sociales. El Ministerio de Justicia va a decir, ya está bien, necesitamos defensores públicos especializados para defender a estos adolescentes, pero no tenemos presupuesto. Y eso es la limitación que estamos viendo mucho y por todos lados. En algunas regiones hay iniciativas locales de los gobiernos locales, regionales que colaboran de alguna manera, pero no es suficiente. Entonces nosotros a raíz de esto, el año pasado contratamos un equipo de economistas que son expertos en costeo de políticas públicas para política de infancia en varios países de América Latina y hemos hecho todo el costeo. Entonces fue un trabajo enorme porque hemos entrado más de 1,000 variables para todo el plan y el resultado que salió para 7 años, que eran 2015-2021, la implementación del plan, cuesta aproximadamente 1.500 millones de soles, más o menos 220 millones de soles al año. ¿Qué es, digamos, lo que podría el Estado dar para resolver este problema? Pero, en fin, optan por una medida más demagógica. Verónica, lamentablemente tengo que ir acabando, pero quería preguntar por 2 cosas que tú mencionaste y que me parecen importantes. Hay cosas positivas también de este decreto. Uno que es el tema de la posibilidad que se da de la revisión, ¿no es cierto?, judicial, que permite que una medida puede ser modificada y sustituida antes de que se finalice la sanción a los adolescentes. Y la otra es la reparación del daño, que es fundamental. Sí, nos parece muy bueno. Nosotros también vemos eso con muy, muy buenos ojos. La revisión de las penas, porque si el adolescente, por ejemplo, que podría ahora tener una condena, no sé, de 10 años, por ejemplo, si en el transcurso de cumplimiento de su medida vemos que está mejorando, que está cambiando, ahí el juez con las recomendaciones de los equipos técnicos podrían revisar la medida. Eso es bueno. Y la reparación del daño para nosotros es fundamental y eso sí es un avance muy bueno en este decreto, porque hasta el momento, si bien se menciona en el Código del Niño la reparación del daño, en realidad no está muy explícito y muchas veces se limita al resarcimiento del daño a través del tema económico. Y nosotros ya llevamos aquí casi 11 años de experiencia de reparación del daño entre el adolescente y su víctima. Puede ser una reparación directa siempre cuando la víctima está de acuerdo y cuando el adolescente está dispuesto y que las condiciones lo permiten, porque no siempre lo permiten. Y si no lo permite, por ejemplo, si la víctima no quiere, porque tiene miedo, porque no cree que pueda funcionar, siempre hemos procurado que se repare el daño de manera indirecta. Es decir, que todos los adolescentes que han pasado por nuestro programa en estos 11 años han reparado el daño
o de manera directa o de manera indirecta, haciendo, por ejemplo, servicios a la comunidad durante, por ejemplo, 4 meses. Van a ir 2 o 3 veces a la semana a trabajar en un sitio donde hay niños huérfanos o en un sitio donde hay ancianos, y ahí van ayudando, y ahí se van también ellos mismos transformando, porque no es como dejarlos en un centro cerrado durante 5 años y llevarlos a estos chicos siempre, obviamente, con un buen acompañamiento, con psicólogos, trabajadores sociales y todo. Tiene que haber una buena supervisión, pero estos adolescentes, cuando descubren esta posibilidad de ayudar a los demás, hay un cambio, de verdad, se genera un cambio muy fuerte, y empiezan a desarrollar empatía hacia personas que tienen también mucha situación de vulnerabilidad, y empiezan también a querer cambiar. No, y creo que la víctima se siente efectivamente que no ha quedado en impunidad el caso. Exacto. ¿No? Verónica, muchísimas gracias por haber ido a nuestros estudios para conversar. Vamos a volverte a invitar para que nos cuentes con más detalle las experiencias, las regiones, pero felicitaciones y muchísimas gracias por habernos aclarado toda esta situación. Muchas gracias. Hasta luego, gracias. Ha sido Verónica entonces jefa de la delegación en el Perú de la Fundación Tierra para Hombres, que ha conversado con nosotros.